La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en la mesa de trabajo Jimena Charri, Óscar Lozano, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control de sonido, máster, el ingeniero Luis Daza. Obviamente estaremos desde las oficinas, desde nuestras casas, transmitiendo este programa por las limitaciones que tenemos de la pandemia a nivel global. En nuestro tema internacional, varios aspectos vamos a tocar hoy, los que tienen que ver con los estudios que hacen los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial. Tienen unos equipos técnicos muy buenos. Ellos tienen unos centros de estudio que analizan la coyuntura económica del mundo y de cada país. Igualmente lo hacen por continentes, o sea, estudian la Unión Europea, los Estados Unidos, cómo está América Latina, y tienen unos indicadores muy importantes, estudios que tienen que ver con el desempleo, con la pobreza, con la estadística de las finanzas públicas. Hoy, en la era de la globalización tecnológica, pues ya realmente estas entidades solicitan la información a cada país y cada uno de los países envían a través de Internet, a través de los medios electrónicos, la información, el presupuesto de cada país, las finanzas, cómo está la deuda externa, cómo está, por ejemplo, pues las tasas de interés, cuál es la situación de los bancos, qué bancos se encuentran en estrés, o sea, qué bancos se encuentran en riesgo de crisis bancaria. En fin, todos estos insumos los recoge el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, y establecen estudios y prospectivas para estos países. A nivel global se ha planteado que estos organismos son los que diseñan las políticas y los países tienen que cumplir el libreto, las formulaciones de las políticas, porque también estas entidades multilaterales otorgan crédito a los países. Y cuando hay una dependencia económica, lamentablemente también hay una dependencia política, en el gran sentido de la palabra política. O sea que la implementación de la política monetaria, la política fiscal, tiene que ver mucho con las políticas globales que estos organismos establecen. Para hacer un análisis más detallado de cuál es la perspectiva de las finanzas a nivel de América Latina y a nivel global, el profesor Óscar Lozano nos comenta qué elementos nuevos entrega la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional frente a la coyuntura económica que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus en este año 2020. Profesor Lozano, bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes a todos los oyentes del Panorama Económico que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Queridos compañeros de mesa, un saludo para el doctor José Gregorio Hernández Galindo, nuestro director. Como usted lo acaba de señalar, la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional hacen unos estudios bastante interesantes. Tan es así que la CEPAL en su último análisis, ellos están sacando informes constantemente, haciendo análisis macroeconómicos sobre el tema de América Latina y sobre el mundo, pero en especial América Latina. La CEPAL le recomienda a América Latina aprovechar esta situación de pandemia para reorientar su camino. ¿En función de qué? De mejorar su situación en materia ambiental, en otras palabras, hablando del desarrollo sostenible y también teniendo en cuenta la situación fiscal y monetaria por la que estamos atravesando. La CEPAL enuncia con preocupación que esta situación económica que está viviendo América Latina y que está viviendo gran parte del mundo es la peor entre los últimos 120 años. Repito, 120 años, porque es una situación bastante preocupante, bastante incierta, y además ellos dicen que hay mucha inestabilidad porque, como lo han dicho la OMS, la Organización Mundial para la Salud, en fin, de que hasta el momento no se ha determinado hasta cuándo vamos a tener esa pandemia y cuándo se va a tener en concreto una solución, es decir, una vacuna para solucionar este problema. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ellos señalan que se va a aumentar la inestabilidad financiera y la volatilidad cambiaria. La volatilidad cambia en sentido de inestabilidad de la tasa de cambio. Cada día se van a aumentar las deudas, tanto en la economía mundial como en la economía latinoamericana. Por ende, los economistas de la CEPAL afirman que los gobiernos deben evitar a toda costa un colapso
económico, estimulando la demanda, agregando y administrando de una manera positiva y haciendo presiones sobre el sistema monetario y cambiario, sobre los flujos de capital, para poder así potencializar la política fiscal y la política monetaria. En general dice que hay que determinar y tener un poco de conciencia, porque es que hay que mejorar y sobre eso proyectar un mejor crecimiento. Y ellos hacen unas proyecciones que son bastante preocupantes. La CEPAL inclusive va más allá que el mismo Fondo Monetario Internacional. Proyecta para América Latina un crecimiento del menos 9.1% en la final de 2020, representando en un retroceso, dígase bien, de 10 años. Es decir, volver al proceso del año 2020-2010, ¿no? Y teniendo en cuenta que los problemas que más agudizan a América Latina y el mundo en los actuales momentos son el desempleo, con una tasa del 13.5%, una pobreza en América Latina del orden del 37%, dígase bien, y que es necesario hacer unas reformas sociales y tributarias urgentes. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento económico en un descenso del 8.2% para Colombia. Había manifestado y había anunciado que en julio de este año era el 7.8%, ahora se aumenta al 8.2%, pero comparado con la CEPAL, pues este es un poco más benigno, hablemos así, no es tan duro, no es tan, digamos, tan preocupante, tan negativo, diría yo. El PIB de Colombia, como lo señala el Fondo Monetario Internacional en su informe, va en contravía de la región, es decir, que pronostica algunos aspectos positivos para América Latina, pero que si Colombia no toma los correctivos en nuestra nación, el desplome va a ser un poco más preocupante. La caída del PIB en Colombia, como lo repito, es del menos 8.2%. Eso, de alguna otra forma, dice que para América Latina la recuperación del año 2021 va a ser del orden del 4% del PIB y para Latinoamérica el 3.6%. La economía mundial, en términos generales, como ellos lo señalan en su informe, presenta una situación precaria y caerá a finales de los 4.4%. Vuelve que coincide, permítame terminar diciendo lo siguiente, que ellos coinciden con lo que dice la CEPAL, que mientras no haya una solución al problema de esta pandemia, es decir, que se encuentre una fórmula o desaparezca el virus o se ponga en marcha una vacuna, y como sabemos todos de que esa vacuna se puede demorar de 1 a 2 años, entonces lógicamente que esto va a generar resultados negativos. Colombia, Argentina, Perú y México son las naciones que tienen mayores resultados negativos entre el 7%, entre el 7% y el 12% del PIB. Y finalmente que para el año 2022-2023 se cree que haya una lenta recuperación en la zona y principalmente en estos países. Gracias, profesor Lozano, muy amable por este análisis de lo que hemos venido comentando, el papel que juegan los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Para el caso de América Latina, la CEPAL, que recordemos que uno de sus inspiradores fue el profesor Raúl Previs, y pues hay diferencias en estos organismos. La CEPAL recomienda aún más una política monetaria expansiva, que los gobiernos intervengan más. El mismo Fondo Monetario Internacional ha venido recomendando que estos países deben gastar con responsabilidad. Es una de las frases que utiliza el Fondo Monetario Internacional, y que se lleve la contabilidad de manera muy organizada, o sea, que pueden en un momento determinado los países gastar más de los ingresos, endeudarse más, da todas las opciones para que los países puedan atender la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel global, y que en este momento, por ejemplo, de pandemia, se requiere invertir en educación. Por ejemplo, se está llamando por parte del Ministerio de Educación a que hagamos ya una nueva realidad en la parte educativa, invitando nuevamente a los colegios a abrir sus puertas para que los niños puedan estar en los colegios. Pero sobre todo en el sector público, una recomendación, y esto tiene que ver mucho con los organismos multilaterales, tiene que fluir muchos recursos para que los colegios públicos, las escuelas públicas mejoren la infraestructura, o sea, tengan toda la batería de baños, tengan toda la bioseguridad que se necesita. No pueden llegar los profesores y los niños a colegios desarticulados, completamente abandonados, con alto riesgo de infección, sino tienen que tener los colegios una inversión muy fuerte en infraestructura, porque nosotros registramos en Colombia, sobre todo en las regiones apartadas del país, que hay colegios que no corresponden al siglo XXI, sino hay escuelas abandonadas, con baños deteriorados, en fin, que esto puede causar enfermedades
que no hay el suministro de agua potable. Entonces, todo esto tiene que hacer inversión el Estado colombiano y los estados a nivel global, y es una oportunidad para reactivación también del empleo. Cuando usted va a hacer colegios nuevos, hacer infraestructura, requiere mano de obra, cemento, ladrillo, arena, y es una fórmula para también reactivar el empleo, no solamente la construcción de vivienda, sino también los colegios. Entonces, es la oportunidad, señores del Gobierno Nacional, para abrir la llave e invertir en esta infraestructura, porque con razón el FECODE está manifestando que hay un alto riesgo para que los profesores, los niños puedan tener un rebrote del virus si asisten presencialmente al colegio. Entonces, la infraestructura es fundamental, la bioseguridad es fundamental. También nos acompaña esta tarde el profesor Orlando Goncalves. Profesor Orlando Goncalves, muy buenas tardes, bienvenido. Es el politólogo, quien en algunas ocasiones ya nos ha acompañado, y desde luego es bien interesante cada vez que participa en Panorama Económico en La Voz del Derecho, con temas que son de bastante actualidad en esta globalización de los términos de la política en los distintos países, máxime cuando estamos a puertas de elecciones en Estados Unidos, elecciones también en Venezuela, si es factible, si realmente logran que estas elecciones se realicen. También estamos en elecciones para diputados, parlamentarios en Brasil. Hay varios países que están en época electoral, y es fundamental para América Latina y para el mundo cómo se desarrollan estos eventos y cómo se están empleando estrategias que son negativas para la política, para la buena política. La distracción, por ejemplo, cómo es un elemento fundamental por parte de candidatos, inclusive también de conglomerados, partidos, que sus agentes, los representantes de los partidos, utilizan estas estrategias. Profesor Orlando Goncalves, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. Y este último columna que usted ha desarrollado sobre el tema de la distracción política, ¿cómo le podemos explicar a nuestra audiencia cómo incide esto? Y desde luego, si hay una mala política, desde luego también eso afecta mucho a la economía de cualquier país en el mundo. ¿Cuál es el enfoque que usted le da a este aspecto de la distracción como una estrategia para, pues, avanzar en la política, que no es una política transparente? Buenas tardes, Luis Alberto, y a los demás compañeros, María Jimena y al doctor Oscar Lozano, por supuesto a la audiencia. Efectivamente, lo que escribimos esta semana fue una columna titulada La distracción como estrategia política. Y lo que resume la columna en 800 palabras es cómo muchos gobiernos y muchos políticos han usado tácticas para distraer a las personas de los objetivos reales que están persiguiendo, por un lado. Y por otro lado, cómo en muchas ocasiones los gobiernos usan estas tácticas para tratar de modificar la opinión pública. Entonces, de que hubiesen sido tácticas usadas esporádicamente, se han acostumbrado de tal manera que ahora son una estrategia constante. Entonces, distraen la atención con un escándalo o con una acción que tapa la acción o el escándalo anterior. Y entonces, como lo usan con tanta frecuencia, esto ha llevado a que cada vez tienen que hacer esta estrategia con más frecuencia y con escándalos más grandes. Y esto va provocando lo que se ha estado llamando como la hiperpolarización, lo cual genera a su vez que la sociedad se divide en tres bloques: los que están a favor de ese político, de ese gobierno, los que están en contra, y ambos grupos se fanatizan, llegan al extremo del fanatismo, y un tercer bloque de ciudadanos, que por lo general es el más grande, que son los ciudadanos que hacen como el avestruz, entierran la cabeza para no ver y alejarse del conflicto, y porque no les gusta y les desagrada, lo cual es un error, porque dejan de participar y dejan de involucrarse en la toma de decisiones. Cuando eso sucede, entonces quienes están en esta estrategia de distracción requieren de mucho menos esfuerzo para controlar el poder o para retener el poder, porque como hay más abstención, requiero menos votos. Como tengo menos crítica, tengo más libertad de acción. Como no hay contraloría social, porque los ciudadanos no están pendientes de lo que yo hago, pues yo me siento libre de hacer lo que me da la gana. Y esto está minando las democracias, porque la hiperpolarización nos está llevando a que los debates sean en función de mis creencias. Y yo
te escucho para contestarte, te escucho para rebatirte, no te escucho para entender lo que tú me estás diciendo. Entonces, esto está debilitando las democracias a tal nivel que, por supuesto, se vienen una serie de males alrededor de ella. Los abusos de poder, las desapariciones de los contrapesos en la democracia y el peor de todo, el cáncer más preocupante, que es la corrupción. Y eso afecta enormemente a las economías de cualquier país. Pues lo que estamos viendo fundamentalmente desde los Estados Unidos a la Patagonia es esta actitud de que ahora, cuando las cosas no salen como yo quiero, genero una crisis o genero un escándalo que me tape eso por lo que me estaban criticando. Y esto, repito, de ser una táctica ocasional, se ha vuelto una estrategia común. Al extremo de que estos magos de la distracción ahora tienen ya manuales con excusas, manuales con distracciones, manuales con escándalos, y tienen diseñado todos los posibles escenarios. Entonces, ante un determinado caso, pues sencillamente recurren al manual de excusas o al manual de escándalos y distracciones y sacan una acción o sacan una declaración y ya se acabó lo que se estaba pensando o lo que se estaba criticando anteriormente. Así que esto, reitero, es grave para las democracias y, por supuesto, para las economías y para los ciudadanos. Perfecto, porque se está debilitando la participación de la gente, del ciudadano común y corriente, y realmente aquí en algunos programas anteriores hemos hecho ese análisis de lo que está pasando, por ejemplo, en la política norteamericana, la degradación que ha vivido la política norteamericana con estos debates que hemos registrado, sobre todo el debate presidencial, el único que se ha hecho entre el presidente Donald Trump y el candidato Joe Biden, que realmente no se aporta mucho, sino se hace el ataque personal. Pero hagamos este diálogo integral y escuchemos a María Jimena. ¿Alguna pregunta, Jimena, con el diálogo que estamos desarrollando frente a esto de la distracción como estrategia política? El micrófono. María Jimena. Buenas tardes. Sí. Muy encantada de tener al profesor. Quería preguntarle, usted es un experto en manejo de medios, en comunicación, en política. ¿Usted qué puede concluir de estos debates, como lo mencionaba el doctor Luis? Solo ha habido un debate presidencial, pero la semana que registramos acá entre Kamala Harris, ¿usted considera que cuál puede ser el próximo presidente de Estados Unidos después de lo poco, se puede decir, lo poco que hemos visto en los debates, pero de todo el trama mediático, por lo menos los libros que han sacado afectando la campaña, la reelección de Trump, ya van 2, 3 libros, y pues eso no ha sido bueno para él. ¿Qué podemos leer de toda esta estrategia que, según lo que usted nos cuenta, pues es una estrategia montada? ¿Quién irá a ganar? Esa es como la pregunta que todo el mundo a estas alturas se hace con todo este manejo mediático que han tenido en Estados Unidos. Los medios. Claro, mira, perfecto. Cuando tú vas a un debate y tú estás adelante en las encuestas, tú eres el que más tienes que perder. Y en este caso, Biden iba adelante en las encuestas en ese momento, era el que más tenía que perder. Por lo tanto, el señor Trump tenía que hacer, bajo su esquema, lo que hizo: interrumpir 74 veces el debate, interrumpir a Joe Biden 74 veces, sabotear el debate para que todo quedara a tablas. Ni tú ganas ni yo gano. Punto 1. Punto 2, hizo que sus fuerzas se fanatizaran más, porque lo vieron como el hombre fuerte. Mientras que, y ahí apuntó muy mal el señor Trump se enfocó en su base, Biden habló directo a la cámara, Biden no se salió de sus casillas, con lo cual le estaba hablando no solo a su base, sino a los electores indecisos, y se vio mucho más presidencial, mucho más ponderado. Punto 1. Punto 2. En el debate de los vicepresidentes, de los candidatos a vicepresidentes, fue una actitud distinta. Vimos a una senadora Harris mucho más aguerrida, con planteamientos de fondo, y el señor vicepresidente trataba de
yo le contesto y ella logró manejar el debate y el señor Pence lo que hizo fue contestarle. Y tanto era así que varias veces la conductora le decía muchas gracias, para tratar de cortarlo porque se pasaba el tiempo. Entonces se descontroló todo. Ahora, más allá de todo eso, el presidente Trump evidentemente es uno de estos magos del uso de la distracción y genera un escándalo para tapar otro y hasta ahora le había ido bien. En diciembre, en enero, había pocas dudas de que él podía perder la elección. Hoy en día hay serias dudas de que la pueda ganar. Me parece que todo está apuntando a que el señor Biden la va a poder ganar de manera fácil, sin mucha complicación. A lo que veo en las encuestas estado por estado, recuérdense que Estados Unidos es una elección de segundo grado, por lo tanto no es una elección nacional, son 50 elecciones distintas en cada departamento de ellos lo llaman estado. No estoy claro en que el señor Trump, además de aceptar el resultado, él quiera judicializar la elección. Esto va a ser complicado. También, y con esto cierro, el tema no es que Biden gane. El tema aquí es que Trump está perdiendo, porque el señor Biden tampoco ha hecho mucho. Su campaña no ha sido una cosa del otro mundo. Ha jugado a posiciones seguras, a que el desgaste del presidente Trump, sobre todo por el tema de la pandemia, siendo el país con mayor número de infectados, el mayor número de fallecidos, pues sencillamente él ha jugado al desgaste del señor Trump. Y esto ha llevado a que el señor Trump pierda, no necesariamente que Biden esté ganando la elección. La ganará porque el otro la perdió, pero hay una diferencia entre las dos cosas. Perfecto. Es bien interesante lo que está pasando en Estados Unidos y pues determinante para el desarrollo en los otros países. Ya les comentaba hace unos minutos en Brasil, en Venezuela también tenemos unos comicios electorales que más adelante con el profesor Goncalves comentaremos, que tiene bastante propiedad para hacer un análisis sobre Venezuela. Bolivia tiene el domingo esta elección. Bolivia tiene domingo elecciones, exactamente. Entonces hay una serie de procesos electorales bien importantes y va a determinar qué va a pasar en América Latina también. Profesor Oscar Lozano, ¿tiene alguna formulación de pregunta para el profesor Goncalves? Sí, señor. Muy buenas tardes, doctor Goncalves. Muy bueno su aporte y qué bueno que esté con nosotros. Yo tengo más que una pregunta. Retomo algunos aspectos de su excelente exposición, pero ya me voy al tema de Venezuela, y ahí viene mi pregunta. Yo considero que en la distracción, eso que usted ha mencionado, también se aplica, como dicen, con lujo de detalles en el caso de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro ha sido un experto prácticamente en echarle cortinas de humo a todas sus situaciones. Por decir algo, lo último que se ha visto es que él está culpando a Colombia directamente al gobierno de que nosotros somos los que estamos emitiendo cualquier cantidad, digámoslo así, de pandemia, ¿no? Lo está diciendo de manera ya cruenta, y ya, digamos, prácticamente su situación de inseguridad como gobernante, como de mal gobernante en esa situación, en ese caos de la Venezuela, se está dedicando únicamente a criticar a Colombia, a condenar a Colombia, a fustigarnos a nosotros los colombianos, que entonces somos los culpables de que por alguna razón el señor Duque cierra la frontera, entonces empieza a haber un movimiento, como estamos viendo que otra vez los venezolanos, la cantidad de venezolanos, de hermanos venezolanos, hablemoslo así, están llegando otra vez a Colombia porque ya no hay, como se dice, oportunidades. Entonces está diciendo que Colombia le está generando una serie de problemas. Considero que ese puede ser también ese análisis que usted ha hecho de la distracción, se puede aplicar en el caso de Maduro. Me parece a mí, doctor Goncalves. No solo se puede, es que se aplica específicamente a Maduro, pero además se aplica a su mentor, a Hugo Chávez, y además se aplica a los cubanos, que son en el fondo los Castro han sido especialistas en esto del control social. Y ellos fueron los que desarrollaron esta técnica. Me parece que el presidente Chávez fue el que más la exaltó, pero
ahora Maduro la tiene que usar porque es lo único que le queda. No le queda otra cosa sino hablar y distraer la atención. No hay gasolina, pero entonces se compran unas máquinas para votar en unas elecciones que nadie quiere. Entonces, y además compras gasolina con dólares, que no tienes acceso a ellos porque estás sancionado, se la compras a otro país sancionado por Estados Unidos. O sea, todo es una distracción. Pero no es exclusivamente Nicolás Maduro. El presidente Iván Duque también ha hecho algunas jugadas en ese sentido. El presidente Bolsonaro ni se diga. Y podemos seguir. El presidente Piñera, por ejemplo, el otro día salió una imagen de él comprando vino. Yo no sé si lo hizo, y en plena cuarentena y con toque de queda, yo no sé si lo hizo exprofeso o no, pero el tema es que de la discusión del referendo de la Constitución, de que si se aplazaba otra vez o no, bueno, esa discusión quedó anulada a ¿qué riñones tiene el señor Piñera en salir a una tienda a comprar vino? Entonces, el presidente Piñera hábilmente no contestó y gente a su alrededor le dio largas a ese debate justo para distraer la atención porque no les interesaba el tema de si se posponía o no el referéndum, cosa que ellos querían hacer y no pudieron. Entonces, esto no es exclusivo de Maduro. O sea, vemos el presidente Trump, vemos el presidente, por ejemplo, López Obrador. López Obrador tiene 82.000 fallecidos por el tema de la pandemia porque lo han manejado muy mal. 82.000 que estén registrados. Se está hablando de que probablemente sean 3 veces más los fallecidos. Y hay ya varias ONGs tratando el tema para ver si logran consolidar cifras. Bueno, ¿y qué está pendiente el señor? Bueno, del penacho que está en Suiza, pues. Que la esposa fue a rescatarlo y a ver si lo traía para celebrar la independencia y no sé cuánto. O sea, en fin, es una táctica lamentablemente cada vez más usada en toda nuestra región. Por eso lo dije al principio, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia la están usando. Pero lamentablemente es lo que hay. Y en materia de indicadores económicos, apreciado Alejandro Velandia, hay también distracción en los mercados. ¿Qué pasará en los mercados cuando se presenta distracción en la política? ¿Cómo reaccionan los mercados a nivel internacional? Porque realmente con esto de la pandemia y pues obviamente los debates, todo eso ha influido en las bolsas de valores. ¿Cómo se registran los indicadores ya cuando nos acercamos al fin de semana? Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Gracias a todos. ¿Me escucha, Alejandro? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, siga. Muy buenas tardes a todo mi equipo de panelistas. Nuestro invitado de hoy, el profesor Orlando Goncalves, mis estimados colegas de panel, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo, que es el eje de esta emisora y de este programa. Hay una cosa muy importante hablando precisamente de candidatos, de personas que manejan gobierno y país y indicadores económicos. Recordemos que esto está anclado porque pues, ellos son los que generan prácticamente las políticas de gobierno, de desarrollo, de comercio, que son tan importantes para el desarrollo de los diferentes sectores en la economía de cada país. Miramos, por ejemplo, Bolsa de Estados Unidos, los indicadores más importantes en Nueva York. El Dow Jones hoy está cerrando levemente negativo, en menos el 0,01%, cerrando en los 28.510 puntos. En el caso del Standard & Poor's 500, también cerrando levemente negativo, casi plano, en menos el 0,09%, cerrando en los 3.485 puntos. Y un indicador muy importante en Alemania, recordemos que esta es la cuarta economía del planeta por Producto Interno Bruto y a nivel de producción. En su indicador DAX alemán lo vemos cerrando en los 12.703 puntos. Esta sí cayendo más fuerte en menos el 2,49% negativo. En el caso de Japón, recordemos que esta es la tercera economía del planeta por Producto Interno Bruto. Vemos cerrando el indicador en la bolsa de Japón en los 23.507 puntos, cerrando levemente negativo el menos 0. Haciendo un consenso y con el tema también hablando del movimiento de los mercados en esta semana, en estos momentos, vemos que la bolsa
curiosamente, con el paro tan fuerte de economía que tuvo, es para que esta bolsa estuviera por debajo de los 15.000 puntos, debajo de los 10.000 puntos. Precisamente estuviéramos en un escenario de crisis y de pánico. ¿Por qué? Porque, o sea, si recordamos los paros tan fuertes de economía, de contracción y recesión económica en trimestres cayendo por debajo del 15%, pues esto es algo muy fuerte. Más sin embargo, vemos que por los estímulos que se están generando y por las políticas de desarrollo, sobre todo en la eficiencia del dinero a través de los impuestos, es lo que no ha permitido esta caída. ¿Qué es lo que proponían los demócratas para tratar de anclarme un poco a lo que venía hablando nuestro estimado invitado, señor Goncalves? ¿Qué es lo que proponen los demócratas? ¿Qué proponen los republicanos? Más que ser de un partido u otro, o sea, hay que escuchar las noticias precisamente que llevan al desarrollo. Porque ¿qué pasa casi siempre con la gente que vota? Y por eso es que la gente después no quiere votar. Porque el político promete muchas cosas, pero resulta que cuando el político termina su gobierno, ¿cuántas de esas cosas que dijo se cumplieron? Entonces ahí es cuando la gente se desmotiva a votar, piensan que la política es un círculo cerrado, que es corrupto, y que por más de que voten a la perfección y por más de que crean en el candidato, las cosas van a cambiar. Porque es que a mucha gente le ha gustado el tema de la presidencia actual en Estados Unidos en cabeza de Donald Trump, porque lo que ha dicho lo ha prometido el tema de comercio, negocios, desarrollo laboral, trabajo, son indicadores claros, no miento. Tasa de desempleo, 3.5%, junto con otros indicadores que acá me demoraría mucho repitiendo, que ya lo he dicho en otros programas. Hay que analizar eso precisamente. La economía, recordemos que es el intercambio de bienes, productos y servicios. Y esto genera un bienestar, pues dentro de todos los sectores, a todas las personas, se crean beneficios en el aparato laboral, donde la gente va a tener mejores empleos, donde la gente va a ser mejor remunerada, porque la demanda puede estar sobrepasando la oferta. Entonces, los niveles, por ejemplo, de desempleo en Estados Unidos que llegaron por encima del 20% en la pandemia, ya están disminuyendo por debajo del 15%. Los últimos indicadores que he visto estaban en el 13, 12%. Entonces es importante que si nos fijamos sobre realidades y le decimos a la gente por qué es importante, más que las promesas, son las acciones que van acompañadas precisamente para el desarrollo del país, porque un presidente, recordemos, lo eligen es para sacar a su economía adelante, a su país adelante. Y no por temas de pandemia, porque es que pobrecitos también los presidentes, los que les tocó la pandemia, pues les tocó bailar con la más fea, y eso hay que citarlo también, porque es que, o sea, uno no puede ser injusto, y curiosamente, y lo más chistoso de todo es que nadie analiza que si el virus generó en China, India ya va a pasar a Estados Unidos en contagios, pero India, y por qué China nunca saca los resultados, por qué China tapó todo esto, y por qué China está generando tanto problemas a través de este virus, y con el manejo que tuvo, y a ellos sí no se los indica, y a ellos sí no se les obliga a las Naciones Unidas a responder por todas estas cosas. Perfecto, muy amable, Alejandro. María Jimena. Y me permite un comentario rapidísimo. Fíjate, sí, profesor Carlos, con la mucho gusto, siga. Hablando de la distracción, el lío que tiene China ahora con Taiwán. Están poniendo al mundo contra las cuerdas, amenazando, y los mensajes son claros. El presidente chino estuvo en una base militar y le dijo a los soldados: prepárense psicológicamente para la guerra, prepárense para defenderse, prepárense para defender nuestra nación, y están atacando a China, están atacando a Taiwán. Una estrategia también de distracción, y tú tienes toda la razón. ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, entre otras cosas, porque el mundo comienza a decir, bueno, pero China de la noche a la mañana ya no tiene contagiados de COVID ni nada, y ya pasó todo, y todos los demás países del mundo estamos teniendo rebrotes y vuelve otra vez el virus y no se consigue la vacuna, y China está pasando agachada. Entonces, cuando comienzan a ponerse la mirada sobre China, China genera un escándalo de tal magnitud que nadie habla del coronavirus y del tema de China. Así que la estrategia funciona. La estrategia se aplica en todas partes del mundo. María Jimena, ¿tenía alguna pregunta? Sí, a ver, les cuento. Hoy supimos en las últimas noticias que el senador Roy Barreras se va del partido de la U, y él anuncia que quiere crear la figura de revocatoria presidencial, y pues formula 3 preguntas. Primero, bueno, ¿cómo revocar al presidente?
Segundo, que se debe incluir dentro de los artículos de la Constitución el derecho al salario básico universal, la pensión universal y la educación universitaria pública gratuita. ¿Qué opinan ustedes de que fuera posible este referendo y qué opinan ustedes de estas preguntas que serían incluidas dentro de esta convocatoria para el referendo? Jimena, son tres preguntas que es de tres en uno, o sea, lleve tres y pague una, pero la idea central es la siguiente, o sea que en este momento hay una explosión de referendos, ahora lo compartimos con el profesor Orlando Goncalves. Aquí hay uno que presentó el Centro Democrático que tiene que ver con la eliminación, por ejemplo, de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP, que es una de las propuestas que hace el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Y pues obviamente también presenta la propuesta el Centro Democrático que tiene que ver con el ingreso solidario. Ellos plantean que debe mantenerse el ingreso solidario. A diferencia de lo que acaba de comentar María Jimena, que pues la otra propuesta, la que hace Roy Barreras, tiene que ver con la renta básica universal, que va más allá, o sea, un salario básico para que las familias que no tienen trabajo o empleo, porque hay muchas familias que les pasa la situación dramática, o sea, puede que todos sean profesionales o tecnólogos, en fin, en capacidad productiva, pero no están consiguiendo sitios, fuentes, opciones de trabajo. Entonces, en ese momento el Estado, a través de esa renta básica universal, pues va a apoyar a esas familias para que no entren en una inactividad total y obviamente salgan del mercado porque no tienen la posibilidad de consumir. Lo de la educación universal también, pues gratuita, también es un deseo de la sociedad en su conjunto global. Entonces yo creo que Roy Barrera está resumiendo, recogiendo banderas que a nivel global se están estudiando porque la pandemia ha obligado mucho al protagonismo de los estados, o sea, cómo los estados, además, ¿quién es la única fuente de emisión de dinero por el momento? Pues obviamente los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, no tienen la autorización los particulares de hacer emisión, salvo que sí la hacen a través del efecto multiplicador, o sea, un banco que recoge un dinero de unos ahorradores, lo presta a otros y con la tasa de interés está recogiendo y vuelve y presta, entonces ahí se genera el efecto multiplicador del dinero. Pero en este caso, la propuesta que hace, obviamente no es fácil. La Constitución de 1991, el profesor Goncalves lo establece, que todas estas propuestas de referendo deben pasar por el Congreso de Colombia. Y el Congreso de Colombia, pues obviamente en su saber y entender, aprobará o no aprobará un referendo. Entonces ya se ha presentado la propuesta de Rodrigo Lara, de Cambio Radical, no se sabe si Rodrigo Lara la presenta a nombre de los socialdemócratas. La propuesta que hace el expresidente y exsenador, ahora ciudadano Álvaro Uribe, y la propuesta que hace Roy Barreras. Profesor Goncalves, ¿qué opinión le merece estas propuestas que están en el escenario nacional? Lo que me preocupa de todas estas propuestas es que no necesariamente unifican al país. Pareciera que estas propuestas tienden a dividir más el país y pudiera ser tácticas también de distracción. A mí me preocupa, digamos, todas estas reformas que se quieran hacer a la Constitución son válidas siempre y cuando ayuden a unificar el país. Y pienso que no es ni el momento, ni están dadas las condiciones para presentar algunas de estas propuestas. Por ejemplo, la del ex senador y expresidente Álvaro Uribe, eso va a dividir más el país y va a polarizar más el país. Entonces, aparte de que él efectivamente pueda creer que su propuesta es válida y crea en ella, y no dudo que crea en ella, quizás también está buscando seguir polarizando el país. La propuesta del parlamentario Roy Barreras es sumamente interesante. Ahora, económicamente es viable porque dos de las tres propuestas son muy complicadas son propuestas de justicia y de derecho y de ayudar a la gente en esta situación tan complicada, pero económicamente es viable y justo hace la propuesta cuando anuncia que se va del partido de la U y que está generando otro movimiento, quizás quiera agarrar una bandera y que esa sea su bandera de lucha. Pero la pregunta es, ¿eso ayuda a unificar el país o eso ayuda a dividir el país? ¿Sí? Es peligroso este juego. Este juego, a la final, son acciones para distraer y siguen pasando los días y siguen
sucediendo cosas bajo la alfombra y vamos metiendo la basura debajo de la alfombra y no se resuelve el problema. Esto puede ser complicado. No debería serlo, pero lo es. Para hacer un complemento, profesor Goncalves, una de las propuestas que hace Roy Barreras, también hay algunos sectores del Parlamento colombiano que han manifestado que se eliminaría simultáneamente el aporte al adulto mayor, a jóvenes en acción, o sea, todos esos auxilios pequeños que hay sueltos se eliminarían y se establece una sola renta básica universal para evitar justamente esos problemas que hay cuando se dan esos subsidios, que no hay los controles suficientes y que obviamente para acceder a ellos hay muchas triquiñuelas, o sea, en las regiones muchos parlamentarios utilizan bases de datos equivocadas, en fin, toda esta serie de cosas que vemos cada rato, que utilizan los recursos públicos no para gente que realmente lo necesita, o sea, no llega el subsidio a las personas que lo requieren. Y ya le digo, y lo importante es eso, en los países donde están implementando la renta básica universal, obviamente hay unos seguimientos muy importantes, o sea, las personas siguen buscando trabajo, el Estado mismo ayuda a promover para que las personas busquen el trabajo, porque son profesionales que temporalmente están sin trabajo, y en el momento en que encuentran trabajo ya obviamente se limita esta renta básica para que ya la familia no tenga esa necesidad. Porque lo que analizan distintos sociólogos, politólogos, la gente que está metida en el estudio económico y social, es justamente que una familia sin cero ingreso, que no tenga ninguna solvencia económica, está en altísimo riesgo. Primero, por seguridad alimentaria. Dos, la inseguridad social que se presenta. O sea, es una familia que está en altísimo potencial de caer en la violencia, de cualquier tipo de cometer delitos para poder subsistir. Entonces, si el Estado centraliza en la renta básica universal y los recursos de las regalías o parte de los recursos o de las reservas internacionales se utilizan racionalmente, es factible que esta propuesta, como lo expresara Iván Marulanda en su ponencia en el Congreso de la República, es factible siempre y cuando haya esa sustitución de otros aportes que no están siendo bien controlados. Hay algunos recursos que por no tener bases de datos suficientes, hay personas que terminan reclamando cuando no tienen derecho a esos subsidios, como el caso de jóvenes en acción o adulto mayor, que son recursos que a veces se dispersan en los aportes. Alejandro, su comentario. Sí, hay algo que yo me sumo al profesor Goncalves en algo que analizaba. Por ejemplo, el tema del populismo. En estos temas de crisis, en estos tiempos de crisis, lo más fácil para un político es salir con un populismo y claro, esa es la solución, pero ¿cómo lo va a hacer, no? Porque eso precisamente es lo que hablaba y lo que le pasa al político, que promete una cantidad de cosas, pero ni el mismo político sabe cómo las va a desarrollar o cómo las va a sostener durante el tiempo y cómo pueden ser efectivas. Por ejemplo, hablando de renta básica universal, nosotros tenemos a países que nos dan ejemplos sobre renta básica universal. Entonces queremos la infraestructura para que eso pueda llegar a suceder. Y no los dejo en el gaseoso como hacen muchos economistas que hablan de las cosas pero los dejan allá en el aire. No, citamos casos exitosos. Singapur puede dar casos de renta básica universal. Noruega puede dar casos de renta básica universal. Finlandia, Suecia puede hablar de casos de renta básica universal. Países más asistencialistas todavía. Libia, no sé si se acuerdan de Libia cuando no lo habían invadido todavía y no habían matado a Muammar Gaddafi, que solo hizo la administración de Barack Obama, que aparentemente se había ganado el Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, invadiendo y destruyendo una cantidad de países del Medio Oriente. Administración Barack Obama. ¿Qué fue lo que sucedió? La gente cuando vivía en Libia tenía una estabilidad socioeconómica muy buena. El Estado, pues Libia estaba fluctuando entre los 6 y 7 millones de habitantes, pero con esas rentas que tenían tan buenas de petróleo, pues su gente estaba muy bien. ¿Qué es lo peligroso también de la renta básica universal? Meterlo como asistencialismo perpetuo. ¿Por qué? Porque es gente que no se vuelve productiva para su país dentro de la economía y dentro de lo social. Resulta que pues todos en un país, todos tenemos dones, talentos. Lo importante es que en una economía, como se intercambian bienes, productos y servicios, la idea es que estemos todos integrados, que produzcamos de acuerdo a lo que nos gusta, de acuerdo a nuestros sectores de producción y que sea un país fuerte, precisamente para que haya un buen complemento. Hablando de educación universal, precisamente eso sale es de los ingresos del aparato fuerte productivo. Por ejemplo, les tengo un dato. En Colombia, profesor Goncalves, me recuerda, ¿usted es nacional de Venezuela? Sí. Correcto. Te voy a comentar una cosa. Mire, nosotros tenemos una empresa petrolera que era más pequeña, que es más pequeña todavía,
Claro que en producción creo que está por encima en este momento, pero a nivel de reservas es mucho menor. Mire, Ecopetrol llegó a tener en la época entre el 2010 y 2011, llegó a tener un año en donde sus ingresos fueron de 37.700 millones de dólares. Si usted multiplica eso en pesos, que está casi a 4.000 pesos, prácticamente son más de 140, 150 billones de pesos. Es un muy buen dinero. Pero ¿qué pasa? Que como esta empresa reparte el 70% de las utilidades al gobierno y a los accionistas, ¿qué es lo que pasa? Pues que en cambio de repartir este dinero, lo que se llama inteligencia financiera, ¿por qué no se reinvierte este dinero creando alas de transformación energética y no vendiendo la materia prima en bruto, sino con valor agregado? Adicional a esto, ¿por qué no se empieza a invertir en otras alas de energía limpia para que sea una empresa que no solo reciba estos ingresos, sino un valor agregado sobre la transformación de estos y la inversión en nuevos sectores de la energía? Porque recordémosle al planeta, el sector de la energía es vital. Por el sector de la energía hay guerras, que es lo que va a pasar precisamente con la materia prima como el agua. Entonces es una parte importante que para nosotros hablar primero de lo social, tenemos que crear un aparato que nos dé para eso y crear conciencia también sobre las personas. Porque hay países que somos muy ricos, pero ¿qué es lo que pasa? Están muy mal administrados y están muy mal desarrollados. ¿Cómo es que Colombia, con ese tipo de ingresos, solo en un año, recordemos, más de 140 billones de pesos, que eso se podría doblar con la transformación, ¿cómo es que no cogemos gran parte de los dineros y los reinvertimos en el aparato productivo? Generando empleo, genera más recursos al fisco y genera una economía más saneada. Eso sí, obviamente, teniendo una vigilancia sobre las empresas públicas, porque recordemos también un caso exitoso en Medellín. Se unieron las empresas públicas, estaban creciendo mucho y ahora salieron escándalos grandes de corrupción y que la empresa tiene problemas financieros. Entonces, el buen ejemplo, ¿cuál es? Usar bien los dineros públicos y tener una revisión muy fuerte sobre estas empresas y sobre estos dineros. Solo así tendremos desarrollo y transformaremos esta riqueza precisamente en divisa y en transformación de bienes de capital. Profesor Óscar Lozano, para reactivar la economía colombiana, ¿cómo podemos hacer? Hay propuestas del gobierno, hay propuestas de la oposición, o sea, hay distintas miradas para la reactivación económica, porque realmente se está partiendo de la base de invertir en infraestructura, todo lo que tiene que ver con las 5G, las carreteras de tercer nivel, cómo poder reactivar la economía colombiana y el desempleo, porque realmente mientras nosotros estamos haciendo aquí el programa, cada uno desde nuestras casas muy bien sentados, frente a la pantalla del computador, hay familias en este momento que no tienen ingresos para subsistir. ¿Cómo se está planteando el gobierno y los distintos sectores económicos en el país la reactivación económica para generar empleo? Porque este es el drama más grande de la gente, cómo la gente puede tener ingreso para sobrevivir, porque ya digo, cuando la gente no tiene ingresos básicos para ir al mercado, para comprar lo básico, para atender su salud, para atender a sus hijos en la educación, o sea, esto genera un drama y todo un problema de salud mental, todo lo que ocasiona cuando una familia tiene una parálisis total. ¿Cómo está planteando el profesor Lozano esta propuesta por parte del gobierno nacional? Bueno, mire, doctor Ávila, de acuerdo a lo que usted plantea, lo que ha dicho el doctor Goncalves y el doctor Belandía, referente a todo esto de la renta básica universal, yo tengo aquí unos datos muy rápidamente sobre un tema que está galopando y que coincide con los pronósticos que yo anotaba en un principio de la CEPAL y del Fondo Monetario. Mire, la situación es bastante complicada en Colombia. Primero, pues lógicamente que sí hay como un alivio. La tasa de desempleo estaba sobre el orden del 21.8% al 16.8%. La FE de Desarrollo ha hecho un análisis compartiendo de lo que se llama un indicador de confianza empresarial, donde dice que algunos sectores, gran parte de las empresas en Colombia, un 80% se están reactivando, que fue el inicio del proceso desde agosto a la fecha de hoy, pero que algunos sectores como el calzado, como la industria textil, se han venido debilitando. Pero es que hay una preocupación en este sentido. Por ejemplo, los empresarios, en el caso de las asociaciones industriales y el FENALCO, le están pidiendo al gobierno de que, por ejemplo, ahora, próximamente, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, como decían, se ponga nuevamente un plan, digamos, de un día sin IVA para poder recuperar las ventas. Uno, el gobierno busca crear 1.400.000 empleos, teniendo en cuenta la necesidad de crear empleo. Es que el empleo de Colombia es la más alta tasa o una de las más altas tasas de desempleo en América Latina. La OCDE dijo que España, Colombia y Grecia tenían la tasa de desempleo más alta del mundo. Eso es muy preocupante.
Y les voy a dar otros datos. Están diciendo que, por ejemplo, el tema del desempleo, mirándolo estructuralmente, óigase bien, el 21%, 21.7% es la tasa de desempleo a nivel de las mujeres, más alta, y los hombres el 13.4%. El gobierno ya está diciendo, miren ustedes que a mi concepto es un gran error, ya está diciendo que para el año entrante, sin contar que tiene que haber unos meses de concertación que todos los tenemos todos lo sabemos, entre las centrales obreras y el gobierno central a negociar. El ministro de Trabajo dice de manera, no sé por qué lo dice, que para el año entrante se espera otorgar un aumento sobre el salario mínimo de un 5%, de 800,000 pesos por el 5%, le da 40,000 pesos. Eso no es. Entonces, miren ustedes algo muy grave. El problema de la pobreza ha ido aumentando en Colombia. La pobreza ha venido aumentando en 661.890. La pobreza en Colombia se ha venido aumentando como la población progresiva en ciudades como Bucaramanga. Entonces, eso en total demuestra que hay 4.7 millones de personas en pobreza extrema. Eso, lógicamente, que hay unos niveles que, como señala el DANE en estos días, el director del DANE ha señalado que la pandemia cada día va a golpear más los sectores menos favorecidos. Entonces, por ejemplo, lo que señala el senador Roy Barrera cuando dice que es necesario desmontar todos estos subsidios y de plantear una estrategia de renta básica universal. Considero que es lo mejor, es una salida positiva a todo esto, porque cada día esta relación pobreza-desempleo quiere decir a mayor pobreza, mayor desempleo, y a mayor desempleo, mayor pobreza. Entonces, el gobierno nacional dice, vamos a crecer al 5.5% del PIB. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo va a crecer? ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde está la competitividad? ¿Dónde están los aumentos a las exportaciones? Entonces, eso es muy grave en ese sentido y no hay claridad. Lo único que les quiero decir, ya para terminar, que hay un signo positivo que vale la pena, como decía, mencionarlo, que fue que la semana anterior, en la semana de receso escolar, pues el sector turístico tuvo una lenta recuperación. Es decir, se esperaban un promedio de 110,000 viajeros, esto llegó a 267,000. La ciudad que tuvo mayor reactivación hotelera fueron Cartagena y San Andrés. Y eso, pues lógicamente que, por ejemplo, en el caso de Cartagena tuvo una recuperación y ocupación hotelera de cerca del 45%. Yo considero que todas estas propuestas, ojalá no sean solamente propuestas populistas, sino que realmente tengan un asidero y que se planteen a conciencia. El gobierno del presidente Duque, yo creo que es muy timorato en plantear y ha buscado sacar estos resultados de la pandemia de manera muy barata, y a la hora, la verdad, tenemos los resultados. No se ha metido la mano al bolsillo, es decir, no ha invertido lo suficiente, y el problema del desempleo cada vez va a ser peor. Yo digo, ¿cómo va a reducir esa tasa del 5.5% o llegar a ese nivel en el PIB? Cuando el Fondo Monetario nos indica una situación no muy privilegiada, más bien más preocupante en toda la región. Entonces, considero yo que es necesario, y como lo hemos hablado en todos los programas, hay que reorientar la política económica, hay que buscar, digamos, subsidiar las tasas de interés, ¿no? Bajarle digamos, en ese sentido, y lógicamente que el Estado colombiano, el gobierno, y como dicen, amplíe su participación en subsidios, en fin, etcétera, porque es de la única manera, pensamos acá, como lo hemos debatido en programas anteriores, que se puede salir adelante y que se puede salvar la economía. De lo contrario, seguiremos muy mal. Muchas gracias, profesor Lozano, por esta el magnífico análisis de lo que está pasando en Colombia con el desempleo y obviamente las limitaciones que tenemos en las políticas públicas para lograr bajar esa tasa de desempleo. Ya estamos llegando al final. 5 minutos que nos quedan, nos dice nuestro ingeniero sonido Luis Daza. Profesor Orlando Goncalves, lo de Venezuela, ¿qué perspectiva le está viendo ustedes? Que nos interesa mucho porque es nuestro hermano país, tenemos más de 2.600 kilómetros de frontera, un intercambio comercial que en el pasado fue muy importante. Si América Latina se debilita, si nosotros no tenemos países vecinos fuertes, Ecuador en problemas, Venezuela, Brasil con problemas, o sea, si no tenemos unas fronteras sólidas, un comercio dinámico en Latinoamérica, pues no vamos a poder salir adelante como países. O sea, pues realmente esa mirada sur-sur es fundamental. La integración de América Latina es necesaria. ¿Cómo ve usted a Venezuela? Estas elecciones de octubre, ¿qué va a pasar? Estas elecciones próximas que tiene programadas en Venezuela, ¿qué va a pasar?
Bueno, lo primero es que dudo realmente que se puedan hacer. Lo segundo, las elecciones. Lo segundo es que si se llegaran a hacer, no están avaladas ni reconocidas por nadie. Con lo cual hay una mesa de negociación que está proponiendo posponer esa elección para el año que viene y hacer una elección general que incluya la presidencia de la República. Ahora, la crisis de Venezuela es de larga data y va a seguir siendo de larga data. Lo mejor que pueden hacer los países fronterizos es prepararse para tener un vecino incómodo y un vecino que va a seguir generando migración. Hoy tenemos a 6 millones de compatriotas regados por el mundo, 1/3 de ellos aquí en Colombia. Bueno, ese número lamentablemente va a aumentar y va a aumentar mucho porque la situación en Venezuela es cada día peor. Entonces, lo mejor que pueden hacer los países fronterizos es prepararse para eso. Eso va a venir. Yo no veo una perspectiva de un cambio político en Venezuela en lo inmediato. De hecho, pienso que el régimen de Maduro se ha afincado y atornillado más con más fuerza. Así que es complicado el tema. Perfecto. Hemos llegado al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos en la mesa de trabajo Jimena Charri, Alejandro Velandia, Óscar Lozano, nuestro invitado especial, el profesor Orlando Goncalves. Los esperamos la próxima semana en Panorama Económico. Muy buenas tardes para todas y para todos. Muy amable. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.